Saludos y bendiciones. El tema de hoy es el temor. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú nos des la revelación, Señor, para que nosotros podamos ser sanados del temor, mi Señor. Sabemos que esta es otra herida del alma, Señor, que no nos deja avanzar, que nos tiene contaminada nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, para comprender, Señor, cómo sanar, que seas tú limpiándonos, Señor, para que nosotros podamos llegar, Señor, a esa vida con propósito, como tú quieres para nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con lo que es el temor. El temor es otra situación que nos trae esa enfermedad a nuestra alma. Una persona que vive con temor, su alma no está sana. Y el miedo, ¿por qué una persona que vive con temor no está sana? Y vamos a ver por qué. Porque el miedo es un arma efectiva para esclavizar al hombre. Es una forma de manipular a alguien como si fuera una amenaza, y entonces cuando nos sentimos amenazados, pues entra ese temor y obviamente se vive con miedo. Una persona que fue amenazada es una persona que vive con miedo, y eso es el temor. Y lo que provoca a la persona es que trate de huir. O sea, cuando una persona vive con miedo, es una persona que va a vivir huyendo, que va a vivir escapando, y entonces va a huir por ese espanto que el enemigo de nuestras almas quiere provocar en nosotros. ¿Qué dice la Biblia del miedo? Que el miedo es un espíritu malo que nos hace huir ante los desafíos de la vida. Junto con él viene la intimidación, causando que actuemos con cobardía y vergüenza. Y la meta final del temor es esclavizarnos. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el miedo es algo que nos impide actuar. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí a los primeros que nos mencionó es a los cobardes y a los incrédulos. Entonces que ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, lo dice la palabra de Dios. Porque lo que no proviene de fe es pecado. En Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y algo contrario a la fe, pues es el temor. El miedo nos hace cobardes, y si no actuamos, no hacemos las cosas por fe. No procede cuando tiene crisis. En los problemas más difíciles de resolver, se encuentra en miedo y pues huye. Entonces no se activa por el miedo, por la falta de fe. Entonces la falta de fe nos hace ser cobardes. Otros no actúan para salvar a su familia y su matrimonio por miedo. Por eso debemos pararnos en la brecha para rescatar el matrimonio, y esto es una acción que corresponde a la fe. Porque si nosotros, no sé si tú te has escuchado, en donde dices: no, es que yo no sé si mi familia se puede restaurar. Yo no creo que Dios quiera eso para mí. Yo no tengo ya fuerzas para seguir. Eso es actuar sin fe. Y entonces, más bien, aquí no actúas en fe para salvar a tu familia. Y entonces no ejerces ninguna acción correspondiente a la fe. Entonces, quien se para en la brecha es valiente. Y si tú estás aquí parado en la brecha,
pues es porque eres una persona valiente. Entonces, debes seguir actuando por fe y vivir una vida que agrada a Dios, y Dios nos escuchará y nos salvará. A su tiempo lo hará, porque a Dios le gusta pasarnos por procesos, pero solamente debemos de tener paciencia. Aunque tengamos miedo, debemos hacerlo, si se trata de que obtendremos algo bueno. ¿Cuáles son los síntomas físicos y emocionales de una persona que siente miedo? Pues que el corazón le late más rápido, el cuerpo físico se estremece, hay confusión mental, también puede llegar a causar malestar estomacal, hay desánimo y frustración, preocupación constante en la mente, y también el miedo puede traer adicciones. Por otro lado, existe un temor a Dios, que es el respeto hacia Dios, y es algo en donde nos entra la reverencia y la precaución, y está basado en Dios, que es porque sabemos que Dios es real. Pero este temor es un temor santo, en donde nosotros le brindamos reverencia a Dios, y por eso es que es un temor de respeto, que es conforme a la palabra de Dios. Pero hay otro tipo de temor, y este se le llama miedo, y es por espanto, tiene que ver con el espanto que se genera en nuestras vidas. Y por este espanto entra la desobediencia que Adán y Eva hicieron. Y esto lo vemos en Génesis 3:1. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, este miedo por espanto viene cuando nosotros hemos pecado. Cuando nosotros hemos pecado, también nos viene un miedo. Ajá. Cómo le vino ese miedo a Adán, que se vio desnudo y se escondió por miedo. ¿Y qué hizo que entrara ese miedo? Pues la desobediencia. Cuando Adán desobedeció, cuando Eva y Adán desobedecieron, esta desobediencia hizo que Adán huyera y tuvo miedo, y entonces abrió a la puerta del espíritu del miedo. Fíjate, aquí ya nos está diciendo por qué tenemos miedo, y el miedo lo tenemos por desobedientes. Como Adán, que tuvo miedo por haber sido desobediente. No sé si te ha pasado que hiciste algo cuando eras chiquito, ¿no? Hiciste una travesura, y entonces esa travesura, pues tú sabías que cuando te enfrentaras con tus papás, pues tenías que, algo iba a sucederte, ¿no? Ya sea que te iban a dar unas nalgadas, que te iban a poner un castigo. Entonces eso te generaba, tu desobediencia te generaba miedo. Y entonces así nos sigue pasando. El que cometemos pecado nos sigue causando ese miedo. Y si se presenta miedo de cualquier tipo, es importante arrepentirse de lo que abrió la puerta a ese miedo, para que nada pase. Por ejemplo, es muy común que cuando las personas se encuentran en adulterio, pues le dé miedo. Y entonces tengan miedo y empiecen a decir: es que mi pareja me va a dejar y pues yo no quiero que sea así. O hay personas que les entra un miedo de decir: híjole, ahora mi esposo me va a dejar en la calle, me va a quitar todo. Pero aquí es importante que nosotros vengamos a arrepentimiento y le confesemos a Dios, para que se pueda cerrar esa puerta que le va a abrir ese paso a ese espíritu de miedo. Ajá. Y bueno, ¿qué sería lo opuesto al temor? ¿Con qué podemos vencer el temor? El temor se va a vencer con la fe. Cuando la fe entra, el temor sale. Y cuando la fe sale, el temor entra. No pueden estar los dos. La fe y el temor no pueden convivir en un mismo cuerpo. Entonces, yo te compartía en el primer estudio, en uno de los primeros estudios de la fe, que dice que la fe viene cuando nosotros obedecemos. Y eso venía porque decíamos: si yo obedezco, sabré que se va a cumplir las promesas que Dios tiene para mí. Y ya veíamos que las promesas tienen condiciones. Y entonces cuando yo empiezo a obedecer a esas condiciones,
viene a mí una fe, porque digo, este camino me va a llevar a que Dios cumpla su promesa en mi vida y mi fe aumenta. Y entonces, pero cuando nosotros no cultivamos esa fe en obediencia, pues el temor se apodera de nosotros. En Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando quitamos la mirada de Dios, entonces nos vamos a empezar a hundir y vamos a tener miedo. ¿Qué es la fe? La fe es creer en todo aquello que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra. Y también es creer en todo lo que Dios hace y va a hacer en nuestra vida. Y esto se logrará por medio de la fe. ¿Qué es el temor? El temor es creer en todo aquello que el diablo le puede hacer al hombre. Si le creemos a Satanás, se abre la puerta para el ataque de Satanás. Entonces la fe es creer en el poder de Dios, y el miedo es creer en lo que Satanás me puede ocasionar a mí. Entonces la fe es creerle a Dios y el miedo es dudar por poner mi confianza en lo que dice Satanás. Y entonces, ¿a quién voy a decidir creerle? La fe está basada en las promesas y el carácter de Dios. La fe se sustenta en la palabra y tiene algo concreto y sólido, tiene sustancia en que basarme, y el temor es, por el contrario, imaginario y no existe. No sé si te ha pasado que haces hiciste algo y entonces empiezas a hacer como muchas historias de lo que puede suceder y al final ni pasa las historias que hicimos. Entonces realmente el miedo es fundado en algunas historias que no existen. Y la fe es pues el medio por el cual nosotros buscamos agradar a Dios y le quitamos el derecho a Satanás. ¿Ya viste lo importante de la fe? Que solamente con fe podemos agradar a Dios, y esto lo dice la palabra de Dios. El temor nos hace mentir. Entonces, mira, aquí se abre la puerta a otro pecado. Esto lo podemos ver en la historia de Abraham y de su hijo Isaac, ya que ellos mintieron para salvar sus vidas. Los dos dijeron, en diferentes momentos, que sus esposas eran sus hermanas cuando se presentaron ante algunos reyes. Y ellos se sintieron bajo presión y entonces dijeron que, de Abraham, pues si era su pariente, pero él no enfrentó que sí era su esposa. Y esto lo hizo por el temor a que lo mataran. Lo mismo hizo Isaac. Isaac tuvo miedo de que lo mataran por quererles quitar a sus esposas, que eran muy hermosas, y entonces el miedo los llevó a mentir. Y cuando nosotros mentimos, se abre la puerta a espíritus que vengan a poseer, a dominar y a tener derechos legales sobre nuestras vidas. Entonces, mira lo que nos hace hacer el temor. O sea, el temor, la falta de fe, el no leer la palabra, pues nos va a llevar a cometer más y más pecados. Y también se miente cuando estamos bajo presión para no ser rechazados, lo que veíamos en la enseñanza pasada, para no ser criticados, lastimados, y también hace que las personas desfallezcan. En Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, para que las potencias de los cielos sean conmovidas. Y el miedo quita las fuerzas físicas, emocionales y espirituales. El miedo trae fuerzas negativas que hace que la persona se desmotive de seguir adelante. El miedo también produce deseos de morir y de no continuar viviendo, ni de vivir, ni de seguir con las luchas de esta vida. El miedo es la vía que Satanás usa para detener nuestra visión. Esto lo podemos ver en Nehemías 6:9, porque todos ellos nos amedrentaban, dice la palabra, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada.
Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces el miedo también hace que no puedas cumplir tu propósito en Cristo. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta al miedo? Nuestra respuesta al miedo la encontramos en Nehemías 6:11. Mira lo que respondió Nehemías ante una situación en donde querían amedrentarlo y ponerle miedo. Dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y es que esto le dijeron a Nehemías que como él estaba reparando y reconstruyendo, le metieron miedo de que lo iban a venir a destruir para que él se metiera y huyera, o sea, se escondiera. Y mira lo que contestó Nehemías. Nehemías dijo, no, un hombre como yo ha de huir, y eso te debes de contestar tú. Cuando venga el miedo de decir, mi matrimonio no va a ser restaurado, ya no te pares en la brecha, que Satanás quiere que te escondas y no pelees por tu matrimonio, tú vas a decirle, una persona como yo, un hijo de Dios, ¿ha de huir? No. Y entonces tú debes seguir trabajando para salvar la vida, para pararte en la brecha por la vida de tu matrimonio, por la vida de tu cónyuge, por la vida de tus hijos, por la vida de tu matrimonio. Nehemías dijo, el diablo quiere traer miedo, pero no huiré. En Nehemías 6:14, Sanbalat y Tobías querían infundir miedo, pero pues Nehemías no lo permitió. El miedo hace ver cosas que no son reales también. En Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Las personas con miedo imaginan cosas, y pues son cosas que no son reales. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de pensar en todo lo bueno, lo honesto, lo puro, en eso debemos pensar, no en cosas que nos hagan tener miedo. El miedo también apaga los dones espirituales. En Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Y entonces a una persona que le habían dado un talento, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Escondió su talento y entonces no dio fruto. Y el miedo hace esconder estos dones. ¿Cuáles dones podrías estar apagando por el miedo? Pues el que te levantes a enseñar, el que te levantes a predicar, a compartir las enseñanzas. Esto es porque te sientes intimidado. Y también el miedo produce vergüenza. Y el temor lleva en sí castigo. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ya viste? Entonces, quien teme es porque no ha sido perfeccionado en los frutos que Dios quiere que nosotros demos. ¿Cuál es el castigo del temor? Pues que habrá depresión, culpabilidad, soledad, ansiedad, vergüenza, desánimo, tensión, enfermedad, insomnio, muerte, falta de fuerza física, opresión, pesadillas, y esto un producto total de la separación de Dios. El temor impide que el creyente reciba la identidad de hijo, y todo lo que nos robe la identidad en Cristo hace que tengamos heridas. Por eso es que debemos de sanar del temor. Y en Romanos 8:15 se nos narra todo lo que es la identidad como hijos de Dios. Y algunos puntos que nosotros tenemos que reflexionar es: lo que el hombre teme, eso le viene. El miedo es lo opuesto a la fe. La fe es creerle a Dios. El miedo es creerle al diablo. El miedo hace que la gente desfallezca y mienta, y nos hace ver cosas que no son reales. El miedo hace que los dones se apagan, y el miedo te hace huir y quitarte de la brecha. Y la meta final del miedo es esclavizar a las personas física, emocional y espiritualmente. La raíz del temor es la muerte física, es decir, que
nosotros tenemos ese miedo a morir y también viene en nosotros un miedo por matar nuestro ego. Entonces, a veces, cuando nosotros no queremos vivir una vida con humildad, tenemos miedo a que nuestro ego se muera y esto pues no nos ayuda. Entonces, también debemos entregar esa parte de ego, porque el ego también tiene como finalidad ocasionarnos temor. Y por eso debemos entregar nuestra vida a Dios sabiendo que le pertenece a Dios y que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y Él nos lo da. Y como Dios nos lo da, nosotros debemos vivir confiados en que todo lo tenemos. Existen muchos tipos de fobias, pero Dios nos va a librar de todas ellas. ¿Por qué? Porque en Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero ¿cuándo fue librado una persona de todos sus temores? Cuando buscamos a Dios y Dios nos escucha, cuando buscamos el rostro de Dios. Y bueno, el temor también ataca con salud física y con ataques mentales, o sea, en la enfermedad y en los pensamientos. Y en 2 Corintios 10:5 dice que nosotros debemos derribar argumentos, dice su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es lo que va a vencer al miedo? Pues el amor. ¿Qué va a vencer al miedo? El amor. Y esto lo vemos en Hechos 1:8. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mira, nosotros debemos confiar en Dios completamente, venir a la palabra y dice que Dios nos va a guardar en completa paz porque nuestro pensamiento persevera. ¿En quién? En Dios. Y entonces cuando perseveramos en el conocimiento de la palabra de Dios, se echa fuera todo temor. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya te había compartido que nosotros debemos tener fe para vencer el temor. Y teniendo la revelación de lo que Dios está haciendo con nosotros, y cuando tenemos la revelación del carácter de Dios, nuestra vida empieza a vivir una vida confiada en Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Mateo 28:20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos renunciar al espíritu del temor, cobardía y timidez. Y algunos versículos importantes es el Salmo 112:7, porque dice: no tendrás temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces nosotros no debemos vivir una vida de temor, porque nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, el juez justo, rey del universo. Y en Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, solo esfuérzate y sé muy valiente. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. De toda la hermosa palabra que Dios nos está dando. En Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en Santiago 4:7
dice, resista al enemigo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Algunos puntos es que Jesús destruyó el imperio de la muerte y todo temor. Por eso nosotros debemos morir a nuestra vieja manera de vivir y a la soberbia, de manera que nosotros podamos vivir una vida entregada a Dios y así no habrá más temor de ningún miedo. El miedo se vence con el verdadero amor. Por eso es que debemos andar en la palabra de Dios y vivir por el Espíritu para poder tener la revelación de Dios. No debemos alejarnos de Dios y no debemos dejar que el pecado nos aleje de Dios. Debemos mantenernos íntegros y no mentir. Nosotros, cuando venga algún miedo, debemos venir a la palabra de Dios para poder saber contrarrestar de dónde viene ese temor y con la palabra poder vencer ese temor. Que nuestra confianza esté puesta en Dios, como lo dice Ezequiel 2:6-7, y no dejar que el miedo apague nuestra fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir una vida de la mano de Dios para que así se pueda vencer el temor con la fe y con el amor. Entonces, espero que esta enseñanza haya sido de mucha revelación. Esta enseñanza fue extraída del libro La Liberación, el pan de los hijos. Y para mí fue una enseñanza de mucha revelación para mi vida. Fue una de las heridas que fue sanada en mi alma, porque yo te comparto que yo era una persona muy miedosa. Ahí donde todo me daba miedo, todo me causaba angustia, todo me causaba ansiedad. Esto lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas. Y Dios nos quiere librar a través de su palabra. Entonces Dios, a través de la obediencia a su palabra, nos quiere sanar del temor. Cuando nosotros le creemos y confiamos y vivimos una vida conforme a los lineamientos de Dios, este temor puede ser echado. Y bueno, espero que para ti también haya sido de mucha bendición y revelación. Vamos a hacer una oración agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por su palabra que nos da. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos acabas de enseñar, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que eches fuera de nosotros todo temor, que pongas en nosotros, Señor, un espíritu enseñable para que vivamos aprendiendo tu palabra, Señor, y tu palabra sea tu palabra sanándonos, Padre Celestial, sea tu palabra dándonos revelación. Permítenos ser obedientes a tu palabra, Señor, para que nuestra desobediencia no nos traiga, Señor, no nos traiga ninguna consecuencia de temor, Señor. Permítenos ser obedientes, Padre Celestial. Ser personas enseñables y obedientes, Señor, que vivan una vida conforme a tu palabra, Señor, para que tú nos libres de todas nuestras aflicciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias por haber compartido con nosotros esta enseñanza y los esperamos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias y bendiciones.